Profesor Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nosotros somos Camilo Andrés Bolaños y Javier Guillermo Bolaños. Hacemos parte de su asignatura Investigación de Operaciones 2 en el número de curso 51266. En este momento queremos presentar a usted el proyecto de aula de tercer corte. Muchas gracias. Como sus siglas lo indican, PERT o PERT significa Project Evaluation and Review Technicals, o en español, técnicas de revisión y evaluación de proyectos. Este método está basado en la teoría de redes y es como una evolución del diagrama de Gantt para optimizar la planeación y el control de proyectos. El desarrollo del método PERT se inició en 1957 cuando la Marina de los Estados Unidos se enfrentó a la problemática de coordinación y de control que surgió en la realización de proyectos submarinos atómicos armados con proyectiles Polaris. El nombre del proyecto es Proyecto Polaris, teniendo que mantener relación con 250 contratistas directos y más de 9.000 subcontratistas, además de un número elevado de agencias gubernamentales. Si observamos un diagrama de red PERT, logramos observar que es un diagrama de grafos, porque podemos ver que está compuesto de nodos y de arcos, digámoslo así de alguna manera, aristas, conectados entre sí de una manera ordenada. Como sabemos, un grafo pues nos permite realizar un modelo lógico y gráfico para dar una solución de diferentes problemáticas. Cómo estructurar los datos, cómo optimizar información, etc. Esto significa que la red PERT hace uso de grafos y los utiliza para crear una red y lograr realizar la planeación y control de proyectos de cualquier escala. Esta red nos permite visualizar las diferentes tareas o hitos de acuerdo a una planeación establecida. Marca la relación entre ellos y nos permite saber las probabilidades de cumplimiento con el proyecto en determinado espacio de tiempo. También nos permite identificar cuáles son las actividades más críticas de nuestro proyecto y establecer de igual manera criticidad y prioridades. Bueno, de las convenciones del método PERT encontramos el método por precedencia, el PDM. Este método consiste como en construir el diagrama utilizando los nodos para presentar las actividades y conectándolos por medio de flechas para indicar sus precedencias. Y también tenemos el método por flechas, que denominamos allí ADM. Este método consiste en construir el diagrama utilizando las flechas para representar las actividades y los nodos para representar las dependencias entre cada actividad. Generalmente el que más utilizamos es el PDM por precedencia, donde en los nodos le colocamos es como el código del nodo y las flechas nos representan generalmente las precedencias o el camino. Digamos que es más claro porque se asemeja un poco más al diagrama de Gantt, ¿cierto? Otra cosa importante también es que la longitud de las flechas no es proporcional a la duración, digamos, de la actividad, como en un Gantt, ¿cierto? Entonces por eso se suele utilizar el método por precedencia, el PDM. Esas serían como las convenciones. Cada uno de los nodos pues ya generalmente cuenta con una duración, se estima la duración de la actividad, pero de allí salen unos tiempos tempranos, unos tiempos tardíos y se calcula una holgura para poder luego calcular la ruta crítica que veremos ahorita más adelante en el siguiente ejercicio de aplicación. Bueno, y finalmente entonces tenemos aquí una aplicación de ejemplo. Este es un proyecto CIRIC, es un desarrollo de software de cálculo de retenciones de impuestos, como autorretenciones de ICA, RTICA y etcétera. Entonces allí, pues, digamos que minimizamos o simplificamos, por supuesto, el proyecto como para poderlo exponer aquí. Pero tenemos en este caso 11 tareas, 11 actividades. Estas actividades tienen los códigos de la A a la K. Y allí mostramos cuáles son las actividades precedentes y los tiempos de cada una actividad. Aquí los tratamos de representar en un cuadro, cada una de las actividades en un cuadrito que tiene 2, 4, 5 filas.
Entonces vemos que, por ejemplo, la primera de las filas pues indica los tiempos tempranos, el inicial y el final. El segundo renglón del cuadrito indica los tiempos tardíos, el inicio tardío y el final tardío, más tardío. En la tercera fila nos indica cuál es la holgura de esa actividad. La cuarta fila nos indica cuál es la duración de la actividad, la que vemos en color azulito. Y la última filita nos indica cuál es el código de la actividad, el que está en color amarillo. Entonces aquí vemos representada, de acuerdo a la tablita y pues los ejercicios que hemos visto en clase, cómo quedarían representado nuestro proyecto, un proyecto real de software. Y lo que vemos allí es que, bueno, colocamos las duraciones y de acuerdo a eso entonces iniciamos colocando los tiempos más tempranos. Entonces fijémonos cómo, por ejemplo, de la actividad A la B, el tiempo final temprano siempre se coloca, el tiempo final temprano, por ejemplo, de la actividad A, que sería 10, se coloca en el tiempo inicial más temprano en la actividad B, que sería pues el número 10. De aquí para allá se hace de esa manera. Y, por ejemplo, el tiempo final más temprano se calcula sumando el tiempo inicial más temprano más la duración. Así se calcula el resto del cronograma, ¿cierto? De las actividades. Y para calcular los tiempos más tardíos se hace al revés, desde la actividad final, entonces ahí seguiría la K, luego la J y etcétera, hasta la parte del inicio, pero esta vez colocando los numeritos al revés. Eso significa que el final tardío, eh, perdón, el inicio tardío se coloca como el final tardío de la siguiente actividad. Y de esa manera completamos todos los numeritos que siempre deben cuadrar perfectamente. Y de acuerdo a eso calculamos la holgura, que es lo que vemos en la tercera fila de cada cuadrito. ¿Cómo calculamos nosotros entonces la ruta crítica? La ruta crítica es la que yo marqué en color rojo, que donde la holgura siempre es el valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces ya de aquí sabemos que el proyecto tiene una duración de 142 días y sabemos cuál es la ruta crítica que la marcamos en este momento en color rojo. Muchísimas gracias, profesor, por su atención. Que tenga excelente tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias.